En el ámbito militar, el conflicto sirio diría que está en un punto de avance favorable al oficialismo, es decir, con la captura de algunos reductos, feudos alawíes, que son precisamente de aquella secta de la cual forma parte Bashar al-Assad, y la conexión con Damasco. De alguna manera podríamos decir de que las últimas semanas han sido más bien favorables militarmente al oficialismo. Sin embargo, hay otro nivel que es el nivel político. En el nivel político hay una situación de estancamiento, donde ninguna de las dos partes pareciera encontrar una salida y tener los respaldos necesarios para vencer en esta arena política al adversario. Es decir, lo que quiero decir con esto es que todo hace indicar que precisamente porque no ha habido un involucramiento mayor de alguna de las potencias mundiales, no me estoy refiriendo a las potencias regionales, sino que de las potencias más relevantes al estilo libio, ha significado de que la oposición, el ejército libre sirio, se encuentra en una situación, diría yo, desmedrada, y políticamente ha sido cuestionado algunas de sus acciones, incluso tachadas de terroristas. Es decir, en otras palabras, aun cuando se está debatiendo acerca de la pertinencia de envío de armas después del encuentro de Ginebra, y que Rusia ha manifestado el interés también de abastecer al régimen de Damasco oficial, estamos en una situación, yo diría, de estancamiento. Se puede avisorar, sin embargo, algunas posibilidades de salida a propósito del cambio de actitud de la Secretaría de Estado norteamericana, que ha tenido un cambio, ¿no? Pasó de Hillary Clinton a Kerry, y Kerry es partidario de abrir negociaciones, algo que durante la anterior Secretaría de Estado parecía absolutamente inviable. Por lo tanto, yo diría que de no mediar esta negociación, esta posibilidad de negociación, vamos a tener un panorama todavía bastante prolongado, donde vamos a encontrar por un lado ciertos progresos lentos del oficialismo y al mismo tiempo algunas acciones bastante agresivas por parte del ejército libre sirio, la oposición, con relación a sus objetivos militares. Es una situación, la de la oposición, de un conjunto heteróclito, formado por diferentes fragmentos que tienen en común la oposición a Bashar al-Assad. En este conjunto hay grupos que van desde la religión, desde lo religioso, desde las distintas minorías religiosas que han sido de alguna manera maltratadas por el régimen oficialista. Algunas, no todas las minorías, algunas minorías han tenido una situación más bien favorable. Por otro, están grupos que han detentado históricamente el poder y que se han visto en los últimos años con este régimen alawí de Azavilla, que es de solidaridad de familias, solidaridad tribal, podríamos decir, se ha visto disminuido en su rol histórico. La mayoría suní se ha visto disminuida. Por lo tanto, yo lo que avisoro es que, en primer lugar, es muy difícil que la oposición logre derribar, logre hacer colapsar al régimen sirio, en la medida en que no encuentre un espaldarazo por parte de Occidente rotundo, podríamos decir que siguiendo la estrategia y siguiendo el modelo libio. Si Occidente, a través de la OTAN u otra organización, brinda cobertura aérea que de alguna manera mine las bases de poder del ejército terrestre, es posible que la oposición, el ejército libre sirio, haga un profundo penetración en el territorio sirio, incluso llegando hasta Damasco y votando el régimen de Bashar al-Assad. Sin esto se ve muy difícil. El conflicto sirio tiene, yo diría, tres dimensiones muy claramente. Una dimensión local, nacional, que es la dimensión donde se enfrentan dos grupos, el oficialismo con
tras este ejército libre sirio, una dimensión regional, donde hay concurso de las potencias regionales. Las potencias regionales son las potencias árabes, pero también los estados no árabes que tienen intereses en la zona. Con esto me estoy refiriendo básicamente a Turquía, del lado del oficialismo, perdón, de la oposición, y a Irán, del lado del oficialismo, que tienen intereses muy importantes en la zona. Es decir, Irán, para cerrar su arco de influencia que descansa en el Líbano, para cerrar ese arco necesita el vértice sirio. Por lo tanto, si Irán pierde a Siria, pues estaría desconectado del Líbano con su aliado más importante, que es Hezbollah. Por lo tanto, vemos que de esta manera Irán tiene intereses geoestratégicos y políticos de primer orden. Por otro lado, los turcos habían de alguna manera albergado a sectores de la oposición que se habían congregado para organizar el Consejo Nacional de Transición y otras plataformas políticas. Sin embargo, los turcos hoy día están con su propia revuelta, que hace que el papel de Turquía esté algo mermado, aun cuando apoya, o más que apoyar a la oposición, está por una salida negociada y una democratización de la sociedad siria. Y quienes han sido los más acérrimos adversarios del oficialismo son Qatar y Arabia Saudí. Ellos lo que quieren, al fondo, es restituir a la mayoría demográfica, hoy transformada en una minoría sociológica, volverla a colocar en el poder a los suníes y de alguna manera desalojar a los alawíes, que son considerados una secta por lo demás herética para el mundo suní. Ese es el panorama regional. Y diría que hay un tercer ciclo, que es el ciclo o la faz o la dimensión internacional global, donde encontramos a actores como Estados Unidos y la Unión Europea, que hasta hace unos meses se decantaban más bien a favor de la oposición, exigiendo medidas pro democratización de la sociedad siria, y por otro lado Rusia y China, particularmente Rusia, que hoy día está además ofreciendo un tipo de ayuda más allá del espaldarazo político a Siria. Sin embargo, Estados Unidos ha tenido un cambio de actitud, insisto, con el cambio de la Secretaría de Estado. Hoy día John Kerry es mucho más partidario y abierto a una negociación, precisamente porque se ve que la situación se ha congelado. Las protestas en Siria ya llevan, o los primeros movimientos ya llevan casi 2 años. Y en 2 años, donde a partir de principios del 2012 la situación comenzó a escalar, como muchos otros estados árabes, de forma acelerada, entró en una lógica conflictual, armada, hace un año, o sea, las primeras protestas hace 2, pero con todo el despertar de la primavera árabe, ya hace un año están en una lógica, más de un año y medio, una lógica de conflicto armado, del cual parece no haber escapatoria en lo pronto. Por lo tanto, Estados Unidos, que siempre tiene intereses en el área de Medio Oriente, está tremendamente interesado de facilitar una negociación regional que sienta a los actores en la mesa y se puedan llegar a acuerdos. A ver, las redes sociales son un nuevo tema que, sin lugar a duda, va a estar en la plataforma, en la palestra, en la discusión, su papel respecto a un medio que va a apuntalar y fortalecer a los movimientos sociales, o más bien a los nuevos movimientos sociales, ¿de acuerdo? Y para eso hay, yo diría, 3 casos señeros. Está el caso del movimiento de los indignados, que comenzó o tuvo un fuerte puntal en España, pero que ha tenido réplicas y más bien su propio curso en otros lugares como Nueva York. Está también lo que ha ocurrido en Chile a propósito de también un malestar social en temas como lo educacional. Y además está el caso clásico de la primavera árabe con el ejemplo egipcio, ¿de acuerdo? El caso egipcio es muy interesante y yo creo que nos puede dar algunas señales de lo que puede ocurrir también en otros países de Medio Oriente respecto a que las redes sociales fueron un importante instrumento que logró fortalecer el sentido gregario de las poblaciones, a la dimensión gregaria, congregar, reunir a aquellas personas que
estaban dispersas en una plataforma común de demandas. Eso ocurrió cuando más de 1,5 millones de personas, cairotas, se reunieron en la plaza Tahrir para exigir la salida de Mubarak y la caída del régimen. El régimen de Mubarak intentó detener a esta avalancha de personas por medio de la restricción de Internet. Sin embargo, las redes sociales demostraron que era muy difícil el control sobre este tipo de instrumentos. La gente, por lo tanto, se congrega, dando una prueba de eficacia respecto a esta dimensión gregaria. Sin embargo, está el otro lado de la moneda que no hay que dejar de mencionar. El lado es que las redes sociales, que fueron un instrumento crucial a la hora de congregar a los manifestantes, son simultáneamente incapaces e ineficaces a la hora de conducir procesos o de facilitar. No, es difícil que una red social conduzca un proceso en sí mismo, pero facilitar la conducción de ese proceso. Por lo tanto, los líderes del movimiento de la Plaza Tahrir, aquellas personas que exigían la democratización y liberalización, porque el movimiento de la primavera árabe es un movimiento más bien de raigambre liberal, en contra de regímenes autoritarios y de regímenes con elementos burocráticos autoritarios, podríamos decir, tomando la terminología de O'Donnell, pidiéndosela prestada, pero que al mismo tiempo no fueron capaces estos líderes de sentarse a la mesa de negociación. Y es este sector que no conoce muy bien las redes sociales, que en algunos casos lo utiliza, en otros no tanto, pero es un sector más bien conservador, que no está por la liberalización o el asentamiento de una democracia liberal y de un sistema liberal. No está por eso, sino que está por un régimen conservador, como son los hermanos musulmanes, ¿de acuerdo? Ellos son los que finalmente toman el control del proceso. Esto es como a río revuelto, ganancia de pescadores, podríamos decir. Porque en definitiva ellos no fueron los que estuvieron en la primera línea de los manifestantes en Egipto. Y si lo trasladamos al caso sirio, tampoco estuvieron originalmente en la primera línea de las personas que hacia finales de 2011 comenzaban a exigir cambios. No estuvieron en esa línea, estuvieron más bien bastante más atrás. Y hoy día están liderando la oposición, porque tienen una práctica histórica de articulación de acuerdos y de administración de propuestas políticas. Hoy, por lo tanto, en Medio Oriente, la posibilidad es que los dos grupos que tienen mayores niveles de disciplina y de administración de propuestas políticas, como son los grupos conservadores, como los hermanos musulmanes, y el ejército, son los que tienen mayores posibilidades de dirigir estos procesos. Las redes sociales, por lo tanto, fueron cruciales a la hora de congregar a los manifestantes, de visibilizarlos, de evitar la censura que el régimen dictaminaba. Se revelan ineficaces a la hora de facilitar la articulación de procesos liberalizadores. Y más bien son los que de alguna manera van a cosechar estas grandes revueltas, son los grupos más conservadores.